Buenas noches, bienvenidos. 2 años después de su debut en el largometraje con la sorprendente familia, Fernando León de Aranoa estrenaba Barrio, una película con la que dejaba claro que había llegado para quedarse y para ocupar un lugar importante en nuestro cine. La historia de Javi, Manu y Ray supuso una extraordinaria muestra de cine social con un perfecto equilibrio entre el drama y la comedia. Podríamos hacer algo nosotros también. ¿Cómo qué? No sé. Yo a tu edad ya tenía callos en las manos. Pero de descargar camiones, no de hacerme pajas como tú. Ricardo, por favor. Ni Ricardo ni hostias. ¿Quieres que te cuente un cuento? Papá, coño, que tengo 15 años. Camino en círculos concéntricos, no soy dueño de mis sueños. Cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien... ¿Y esto? ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? ¿Qué quieres, que nos metan un puro? ¿Pero qué haces, tío? Pero que no tiene bala. ¿Qué quieres, matarte? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Hola, buenas noches. Javi, Manu y Ray son los 3 adolescentes que protagonizan la película de esta noche. El tema del que hemos estado hablando toda la semana, la adolescencia. Sí, de hecho ellos tienen 15 años, ¿no? Que es esa edad un poco complicada, que ni son niños ni todavía son hombres. Y lo que marca sobre todo a estos personajes es su procedencia, que es esa clase social media baja, que viven en la periferia, ¿no? Están condenados a pasar ese largo verano en la ciudad. Son 3 personajes, cada uno con su personalidad. Javi es un poquito a veces el papá, que cuando ve las cosas que se le pasan por la cabeza a Ray, le deja un poco fuera de juego. Le conoce muy bien, ¿no? Y sabe cómo actúa, pero que él no actuaría así. Manu es un cabroncete con muy buen corazón que hace todo con el pecho. Es el más fuerte, el más agresivo. Pero pienso que también es una buena persona, ¿no? Fernando León de Aranoa venía de rodar Familia, así que hay un gran cambio de escenario entre ese ambiente burgués y este ambiente marginal en el que transcurre la historia. No es casual que la película se titule Barrio. ¿Cómo construye ese espacio Fernando León de Aranoa, que va a ser tan importante en la película? Pues la película se rodó en Madrid, aunque no podamos reconocerla, ¿no? Así en primer vistazo, porque los elementos están tan universalizados que podrían aplicarse pues, a cualquier barrio de una gran ciudad. De todas formas, sí que tenemos que fijarnos en la arquitectura de ese barrio, las viviendas de protección oficial, ¿no? Esos bloques de cemento que casi funcionan como una prisión para estos jóvenes. Yo creo que el barrio en la película, sobre todo lo que es un estado anímico, es un estado social, económico, y es un momento de la vida de los 3 chavales. Ellos tienen que ver en un escaparate las vacaciones que no pueden tener. Yo no he estado nunca en la playa. Son muy incómodas, están llenas de arena. Bailar con maniquíes en lugar de mujeres reales, ver sexo en un monitor en lugar de tenerlo. Venía de hacer Familia y aquí la familia también tiene mucha importancia en los personajes. Tanta importancia que uno de ellos incluso lo recupera de su primer cortometraje, Sirenas. Este abuelo sordo ya aparecía en su filmografía. Y también las situaciones que a priori parecen sencillas, pero son muy complicadas, sobre todo a nivel actoral, y que a Fernando León le gustaban mucho, que sentar a una familia a comer alrededor de una mesa. Están todos de vacaciones. Todos menos nosotros. Nosotros no tenemos dinero. Y además, en verano se está mejor en Madrid. No lo sé, no puedo comparar. Llevamos 10 años sin salir. Aquí estamos hablando de familias disfuncionales y aunque no están llevadas al extremo, sí que aparece la amistad como un sustituto, ¿no? Muy importante para que estos 3 jóvenes puedan salir adelante o intentar librar ese juego entre la realidad y la fantasía. Yo creo que la imagen de esa moto de agua atada a la farola, pues que fue el póster de la película, ilustra muy bien que su presente y seguramente su futuro esté irremediablemente encadenado al barrio. Fernando León de Aranoa en su momento dijo: es la historia acerca de la mirada que tenemos sobre las cosas, que es más importante incluso que las propias cosas. ¿Cómo es la mirada de Fernando León de Aranoa hacia estos chicos? Pues les mira sin paternizarlos y sin dignificarlos de una manera forzada, no los subestima y tampoco eso, trata de convertirlos en héroes. Y lo cierto es que también aplica un humor, a veces cruel incluso, que parte de esa complicidad que ya tiene con los personajes. ¿La abrimos a ver si está buena? Seguro está en pelotas. A los muertos se les entierran pelotas, ¿no? Y yo, además de destacar la mirada, destacaría el oído, porque es una película de 1998 que ha envejecido muy bien, no está condenada a caducar por los modismos o por la jerga juvenil. A ti lo que te pasa es que te da miedo, que te ha molado lo de repartir pizzas y pasas de atracar furgones. Este tío es gilipollas. Podríamos situarla dentro de la corriente del cine social. En aquel momento se habló incluso de nuevo realismo. Sí, fue un término que acuñó el crítico Ángel Quintana, el realismo tímido, nuevo
nuevo realismo, una serie de directores y de películas que tratan de volver a lo real desde la estructura narrativa, desde la construcción y a través de historias individuales, pues dar a conocer realidades menos visibles que salían menos en los medios. Yo creo que queríamos que la película hablara no solo de la miseria económica o más directa, ¿no? Sino también de un poco de, bueno, pues de la miseria un poco más moral, si quieres, ¿no? De los contrastes, de lo que te ofrecen por un lado y te niegan por otro, ¿no? Una persona tan importante en el cine español como el productor Elías Querejeta está detrás de esta película y fue una figura importante en los inicios de León de Aranoa. Fundamental, sí. Le descubrió con su cortometraje Sirenas, se lanzó de cabeza después a producirle Familia. Esta era, por tanto, la segunda vez que trabajaban juntos y habría una tercera, Los lunes al sol, porque Barrio funcionó muy bien tanto con la crítica y con el público. Además, la película salió de San Sebastián con la Concha de Plata a Mejor Director y 3 premios Goya, incluidos Mejor Director y también Mejor Guión Original. La vemos juntas y después estamos aquí en el coloquio. Eso es. Gracias, Andrea. Por el ritmo, el humor y la frescura de los diálogos se nota que, como ha dicho en alguna ocasión su director, escribió el guión de una manera muy intuitiva, llegando a enamorarse de sus personajes y a sentir que él era el cuarto chico de la pandilla. Y antes de que comience la película, os voy a recordar algunos de los titulares del momento. Carlos Bollero escribió: gran película, pedazo de vida, escalofriante docudrama. Ángel Fernández Santos dijo: bello puñetazo de verdad, honda película. Disfrutadla y después nos vemos en el coloquio. Es momento de sentarnos, bienvenidos. Hola de nuevo, como estabais viendo, terminaba el intenso verano de Javi, Manu y Ray. Lo vivido juntos ha cambiado muchas cosas en ellos, sin ir más lejos, su manera de mirar el mundo. De la adolescencia, del proceso de maduración y del choque, a veces brutal, entre nuestros sueños y la realidad, nos hablaba Fernando León de Aranoa en Barrio, con esta terna de quinceañeros. Terminamos una semana de cine que comenzamos con otra terna, pero de veinteañeros, recién licenciados en medicina. César, Marcelino y Arturo eran los protagonistas del Camino de Babel, la ópera prima de Jerónimo Miura. Dentro de nada seremos millonarios los 4. Nunca fue el de Babel el mejor camino para llegar al cielo. Adultos que se comportan como niños y niños que se resisten a crecer. Grandes y pequeños son protagonistas en Novio a la vista, la película que Luis García Berlanga dirigió tras el exitazo de Bienvenido Mr. Marshall, una comedia escrita por Berlanga y Bardem a partir de un guión de Edgar Neville. Enriquito no está en su cuarto. ¡Todos! ¡Que me privo! Señora, señora. Paquito es un niño descarriado al que don Agustín, un ex seminarista, trataba de meter en cintura para ganarse el afecto y lo que se terciase de su imponente madre. La miel de Pedro Masó supuso el debut en el cine del actor Jorge Sanz con tan solo 10 años. Había pensado ponerle un profesor particular. Tu madre está loca. ¡Una cabra! Y de la infancia de Paquito el miércoles pasamos anoche a la adolescencia de maravillas. 16 años tenía Cristina Marcos cuando debutó en el cine de la mano de Manuel Gutiérrez Aragón. Su personaje, una chica demasiado pequeña para ser tan sabia y demasiado mayor para ser tan niña, daba título a una película de iniciación y aprendizaje. Te vas a meter en un lío yendo con esta gente. He pretendido ayudarte, pero no sé si lo he conseguido. Saber no puede ser malo. Como veis, el espectro de jóvenes que os hemos ofrecido esta semana es muy amplio y variado, desde la edad de los protagonistas hasta su situación social, pasando por las circunstancias familiares que les rodean. Eso quiere decir que hay mucho donde profundizar, así que paso a presentaros a nuestros 4 invitados de esta noche. Nos acompaña el actor Críspulo Cabezas, uno de los protagonistas de Barrio, la película que acabamos de ver, dirigida a finales de los 90 por Fernando León de Aranoa. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí te veíamos en ese personaje de Ray. Sí, ahí estábamos con ese Raimundo Martín Llanes, el chavalín de Barrio. Luego nos contarás muchas cosas de la película. Bienvenido. Perfecto. También hemos invitado a Daniel Guzmán, actor y director de cine, premio Goya, mejor director Nobel, por A cambio de nada, y una estupenda película que refleja muy bien esa adolescencia de la que vamos a hablar esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Muchas Decía gracias. Actor y director, yo no sé si ahora ya hay que llamarte más director que actor. Bueno, yo voy a intentar combinar las dos cosas, a ver qué tal me sale. Hemos visto ahí un cameo en Barrio. Sí, pero mío dices, ¿no? Sí. Tuyo. Ah, porque a veces lo veo y no sé si soy yo. Sí, eres tú. Ahora que he visto a Críspulo he dicho, sí, somos nosotros. Y buenas noches también a nuestros compañeros Andrea Morán y Luis Parés. Hola. Vamos a hablar ya de esos jóvenes, esos adolescentes que aparecen en las 5 películas de esta semana. No es lo mismo cine de adolescentes que cine para adolescentes, eso es interesante. Sí, pero a veces coincide, ¿no? Que el cine de adolescentes también es para adolescentes, que eso también es bonito, ¿no? Es algo que yo, por
por ejemplo, con A Cambio de Nada he podido... Es un cine intergeneracional, pero para todas las generaciones, pero es a través de adolescentes también para adolescentes, ¿no? Es importante que el cine pueda enmarcar muchas generaciones, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, yo creo que con A Cambio de Nada sucede también con Barrio, yo creo, que es cine que pueden ver los adolescentes y que pueden disfrutar muchísimo de él, ¿no? Y es cierto que normalmente cuando se hace cine para adolescentes, cine con adolescentes no suele ser para. Eso es verdad que ocurre, ¿no? Pero a veces se dan estas situaciones en las que se aunan los dos públicos, ¿no? Y es maravilloso. Yo creo que además las películas de esta semana nos sitúan ante esta situación de ver cómo el director ha querido retratar bien su adolescencia, ¿no? Un ejercicio revisionista de por qué le marcó esa adolescencia, o pues introducirse en otra realidad, como por ejemplo ese ambiente marginal de Barrio a través de los ojos de adolescentes. Puede ser un ejercicio que conduzca a la nostalgia, veremos si es así, pero es interesante en los dos casos. Pero es que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Contar la historia desde el punto de vista del director, desde el punto de vista del joven que está viviendo esa historia. Sí, de hecho, para mí, el cine para adolescentes está muy cargado de nostalgia, como decía Andrea, ¿no? De hecho, la película modelo del cine para adolescentes podría ser Cuenta conmigo, ¿no? Que siempre se está basando en un recuerdo. En este sentido, en las películas de esta semana, solo habría una película realmente nostálgica que sería Novia a la vista, ¿no? El resto, en cambio, están intentando como coger un poco el pulso a una cierta actualidad, una cierta contemporaneidad. Entonces es como muy difícil precisar qué es cine para adolescentes y qué es cine de adolescentes. Entonces yo lo sitúo ahí, en la mirada nostálgica. Vamos a hacer ese recorrido histórico que hacemos cada viernes en el cine de la posguerra. Prácticamente no se hace cine ni para ni de adolescentes. De hecho, la película del lunes, El camino de Babel, de 1945, ya no son adolescentes, ¿no? Acaban de salir de la facultad, ya son licenciados en medicina. Sí, de hecho en el cine de la posguerra ni siquiera se hace pelis con adolescentes, ¿no? Si pensamos en los actores que eran niños en la posguerra, podemos pensar en Carlos Larrañaga, en Pequeñeces, pero hace un niño mucho menor, ¿no? De alrededor de 8 años. Esto se debe a que, digamos, esa percepción de la adolescencia como constructor de identidades no existe tan pronto, es como algo más posterior, ¿no? Algo más ligado a las culturas juveniles de los 50. Y ese convertirse en un hombre se producía mucho más tarde, ¿no? Cuando se iba a hacer el servicio militar o cuando se iba directamente a la universidad, que es lo que pasa con estos protagonistas. ¿Qué es lo que sucede, no? Ellos acaban la carrera y siguen siendo unos niños, en el sentido de que todavía se tienen que construir una vida. Y ahí es donde nace la película, ¿no? En cuál es el camino más fácil para construirse una vida digna o dignísima, como intentan hacer ellos. En esta ocasión, del Camino de Babel, la película dirigida por Jerónimo Miura, la manera de salir adelante es casarse con una rica, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque normalmente es al revés, ¿no? Es siempre la mujer la que se ha retratado en las películas como la que se tiene que casar con el rico. Aquí se invierten los roles. Sí, es que se le da mucha importancia. Yo soy un buen defensor de esta película porque creo que se le da mucha importancia a la historia, al guión. Es una película de manual de guión, ¿no? Es una película de trama, es una película de giros. A mí me parece de verdad muy interesante. Y por otra cosa que estábamos hablando antes en maquillaje, que no tiene que ver tanto con el contenido, pero sí como la forma, que todos los actores hay una manera de actuar que es con energía. Ahora hay un residuo de que todas las interpretaciones que se hacen ahora mismo, el convencionalismo de las interpretaciones son susurradas, como muy buscando la falsa naturalidad, y ahí es energía pura. Todo el actor que entra en escena entra con energía, ¿no? Esto es que es mentira. No tiene usted que pueden oírnos. Aceptado. Soy madre y basta. Creo que tiene que ver también con el tono de la película, ligero, de comedia, muy de esos años también para atraer a la gente al público, ¿no? Porque la situación que plantea es alguien de 18 años que la vía más fácil para salir de esa mediocridad es casarse y conseguir dinero rápidamente. Y es una pregunta que a los 18 años también nos hacemos ahora en 2015, 2016, ¿qué será ahora de mi vida? Pero que en aquellos años la vía más rápida era ese matrimonio. Pero lo interesante es lo que dices tú, Elena, ¿no? Cómo cambian los roles, cómo es el hombre el que busca a la mujer con dinero, ¿no? Como, ¿no? Sí, porque había una modelo imperante en la época que es que si hubiese sido la mujer quien buscase casarse con un millonario sería una mujer pérfida, ¿no? Y perversa. Claro. En cambio, si es un hombre, digamos, puede ser más perdonable. Y ese elemento de comedia también. Sí, claro. Y se convierte en eso, en elemento de comedia. Y lo de la comedia a mí es que me parece brutal lo que comentabas tú, Daniel, de las interpretaciones tan como fuera de tono, ¿no? Manuel Morán es que es como brutal, ¿no? Es ese maravilloso arte de la comedia excéntrica, ¿no? Caíste, Sergio Nicopol. Esta vez el zorro no olió el cepo. Lo que a mí me impresiona de esta película también es ese cine súper... que no tiene nada que envidiar al cine de la época, o sea, se estaba
equiparando a lo mejor que se hacía en Estados Unidos, ¿no? Claro, el vodevil con esa comedia no tan divertida, esos cabarets, ¿no? Que de repente aparecen en la película, es como muy interesante ver que estaba en ese nivel de potencia, ¿no? el cine español. Hay una escena que a mí me gusta mucho, que es cuando el protagonista presenta el objetivo de la película, ¿no? Cuando le cuenta a su padre cuál es el objetivo que tiene, ¿no? Dime al menos para qué necesitas estar aquí 3 meses. Eso puedo decírtelo. Para casarme. Para casarte. ¡Canastos! Y el ama de llaves o la sirvienta, Anastasia, en 3 momentos, primero te sugiere que es cotilla, y luego te lo confirma y finalmente te lo cierra porque está detrás de la puerta. No, me parece muy... Y es maravilloso como él sale y dice... Te dije 2 semanas para que lo supiera el pueblo entero. Mañana lo sabrá todo el pueblo. Mañana lo sabrá todo el mundo. También se refleja la importancia que tenía tener carrera, ¿no? Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene acceso a la universidad. En los años 40 no era tan fácil. Claro, de hecho eso ya te marcaba una élite, pero no es una élite suficiente, porque no podemos dejar de tener en cuenta que esto se enmarca en un tipo de comedia muy de la época, que son las comedias blancas, ¿no? Como Ya él y sus millones, o Deliciosamente tonto, de gente muy rica, millonaria, ¿no? Entonces no les bastaba con tener una carrera, porque, digamos, la verdadera nobleza, que es lo que ellos buscan al final, lo que están buscando es que su nombre prevalezca por los siglos, solo la puede dar el dinero. Luego hay una cosa que me gustaría señalar, que es que el protagonista de la película no deja de ser Alfredo Mayo. O sea, que no sé cuántos arquetipos de español puede encarnar Alfredo Mayo, porque fue el protagonista de Raza y es el protagonista de esta película. Que son como 2 hombres aparentemente muy distintos, pero que tienen súper claro cuál es su visión de la vida y cómo coger, entre comillas, las riendas de su destino. Y tiene algo muy valorable, es que todos los personajes te caen bien, ¿no? Es una película de lo que todos los personajes no buscas un antagonista, y además tiene una dirección de actores buenísima, porque no hay ningún actor que esté mal, ¿no? Todos están con una convicción y, ¿no? y con una verdad. De hecho, ¿no? Fernando Fernán Gómez en el momento de la pistola es magia. O sea, tiene ahí un momento que dices, pero ¿cómo puede ser tan cómico, tan grande con tan poco, ¿no? Toma, dispara tú. No, tú tienes la pistola. Podemos arreglarlo si se sienta de nuevo y retira los insultos, ¿eh? Es maravilloso ese momento. El martes recuperamos una película menos conocida dentro de la filmografía de Luis García Berlanga. La estrenó en el 54, Novio a la vista, y es una película en la que vemos cómo los niños no quieren crecer y los mayores quieren seguir siendo niños, quieren volver a la infancia, ¿no? Esa guerra entre padres e hijos. Me suena, sí. ¿Te suena? Es una inquietud de todo autor, ¿no? Lo que acabas de decir lo has expresado muy bien, ¿no? Esa necesidad de mantener vivo el niño, ¿no? Y cuando eres mayor, cuando eres adulto y cuando eres joven no quieres ser mayor, ¿no? Eso, digo que me suena por el cortometraje que hice y por la película, que un poco es el tema de A cambio nada y de sueños, ¿no? Entonces cuando lo has dicho, pues bueno, me ha hecho gracia porque para mí es una inquietud personal. Es que realmente el cine adolescente habla de esto, ¿no? De la guerra entre el niño y el adulto, ¿no? Y en esta peli se refleja muy bien porque es una guerra generacional en toda regla. Y declararemos la guerra a las personas mayores. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Y es maravilloso ver cómo los niños que consiguen ganar esa guerra en la película, al fin y al cabo han perdido la batalla antes de empezarla, ¿no? Porque al siguiente verano esa niña ya es adulta y ha perdido la batalla, ¿no? en no querer ser mayor, ¿no? A mí me parece muy interesante ese personaje adulto que al final se alía con ellos, ¿no? Y forma parte del otro bando. Y también la capacidad del director de cómo un poco se contagia de ese lado lúdico y despreocupado, ¿no? Y ahí está, yo creo que el elemento de añoranza, sobre todo al situarla en 1918, y ya ese distanciamiento en verano, y también otro elemento clave yo creo que es ese ambiente burgués, ¿no? Las preocupaciones que pueden tener los niños en la cabeza en ese veraneo son muy diferentes a las que podría tener otro niño de la sociedad española de aquellos momentos. Hablamos del verano y de ese momento de la pandilla en el que sois una piña y no amigos que luego probablemente se disgregan y cada uno vuelve a su lugar. O tiene su lugar, ¿no? En tu vida, ¿no? Verano, que es el lugar del verano, donde era una época que estabas a flor de piel en muchos aspectos y donde pasaban y descubrías cosas que no podías descubrir en la ciudad, por ejemplo, ¿no? El verano en el pueblo, ¿no? Sí, que eso pasaba en 1918, pasaba y ha pasado siempre. Entonces, ¿por qué Berlanga lo sitúa en 1918? Porque se permite reírse de una moral y de unas conductas que todavía existían en el momento de la película. Es decir, cuando él se ríe porque a una mujer se le está a punto de ver el tobillo, se está metiendo un poco con el puritanismo de la época. Vicente, parece mentira.
Pero también con esos hombres obsesionados por el devenir de la guerra, ¿no?, mundial, que se echan la culpa de Cuba, ¿no? Si usted hubiera estado entonces en su puesto, no se hubiese perdido la guerra. ¿Me va usted a llamar cobarde, Benjamín? En el 54 había gente igual de obsesionada con la guerra de España. Entonces lo que hace es una traslación muy bonita, no tan literal, pero que se llega a entender, ¿no? Cómo está criticando el puritanismo de una época y cómo está criticando también que en esa época de 1954 no había espacio para la inocencia, ¿no? Y qué importantes son en estos años, bueno, y siempre, pero especialmente en la adolescencia, cuando uno es más joven, los amigos. Cuando la familia concretamente no está, tú te creas una familia en paralelo y además te creas unos hermanos que tú eliges, no que vienen de nacimiento. Entonces son unos lazos de unión muy fuertes, ¿no? Y aquí en esta película también hablamos de eso, o sea, también habla de eso, ¿no? Del verano, de la unión con los amigos, del mar. El mar es muy importante también, ¿no? Está ahí en esas vacaciones. No sé, me parece que en sí la adolescencia es un material buenísimo para contar historias, ¿no? Hay muchas películas que entiendes tu propia identidad a través de ese cine de adolescente, ¿no? A finales de los 50, por ejemplo, estoy recordando Los chicos de Ferreri, la vimos claro. aquí en el programa. Sí, de hecho, Los chicos quizás sea la primera vez que aparece el paradigma del cine con adolescentes o de adolescentes que se ve en Barrio también, ¿no? Unos chicos que quieren salir adelante y que no lo consiguen, o que lo consiguen a medias y que solo se tienen en realidad a ellos mismos, ¿no? También lo vemos en Los golfos, que es un poco posterior de Carlos Saura, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea como el canon narrativo que después veremos posteriormente. Y antes hablábamos de la censura, pero es que Los chicos, ¿no? La carrera comercial de esa película fue obstaculizada por la censura, al darse cuenta de que era un retrato tan desesperanzador que tenía que frenarlo de alguna manera. ¿Y no te sentaría mejor un vasito de leche? Sí, como los niños de teta. Venga, dele, está cojonudo. Vamos a hablar de la del miércoles, de La miel, dirigida por Pedro Masó en 1979. Es verdad que aquí no hay un adolescente, hay un niño de 10 años interpretado por Jorge Sanz, que debutaba, y la verdad que ese niño no es el foco, pero sí que es quien desencadena que sucedan muchas cosas y, bueno, sirve para hablar de muchos temas. Sí, es el detonante de toda la película y sirve para hablar sobre todo de un tema que es uno de los temas más importantes del cine de la transición, ¿no? Que es este descoloque que tienen todas las generaciones que participan en la transición, ¿no? Como los adultos, digamos, los más mayores se ven totalmente descolocados, no entienden a esta nueva juventud que está entrando. Esta nueva juventud, que aquí está ya representada por Jane Birkin, es más desinhibida, está más liberada, es más despreocupada incluso, y como tampoco entienden las reglas sociales a las que supuestamente se tienen que ver, digamos, constreñidos. Y luego está el papel del niño, que es la pura inocencia, a la que realmente le tienes que dar como un camino a seguir. ¿Inocencia e inocencia en este caso? Sí, es inocente. Naturalidad, yo creo, ¿no? Es gamberro, pero es inocente. Pero es inocente. Sí. Bueno, más bien tiene una función de catalizador de todo, ¿no? De catalizador de muchas cosas, ¿no? De la educación, de la iglesia, del perdón, de la liberación de la mujer, de la sexualidad, ¿no? Eso es lo que realmente me parece interesante de la película. Pero normalmente yo creo que en las películas de adolescentes esa mirada obsesionada por el sexo, por el erotismo, recae en los adolescentes. A mí lo que me hace gracia en esta película, precisamente por lo que decía Luis, de ese descoloque en transición, es que está en el personaje de López Vázquez, ¿no? Y que además comentábamos que a lo mejor un casi subgénero, subtema dentro del cine para adolescentes suele ser películas en el aula, películas de educación, en el que tenemos un maestro que guía al niño, y en este caso el modelo de profesor es totalmente fallido y fracasa. Y eso es importante por cómo habla o cómo reflexiona sobre la educación, ¿verdad? Yo desde luego no puedo hacer carrera de él. No me obedece, vive su vida, hace lo que quiere. No, bueno, quizá la falta de autoridad paterna. Y hay algo que me parece también muy importante en la película y que tiene que ver con la adolescencia, que es los modelos referenciales, ¿no? Cuando falta la figura, por ejemplo, en este caso del padre, ¿no? El niño busca una figura del padre en todo momento y ella necesita una estabilidad, aunque lo tiene clarísimo, le dice, yo me dedico a lo que me dedico porque es una manera de vivir, de buscarme la vida como otra cualquiera, ¿no? Pero me parecen los modelos referenciales dentro de la desestructuración de la unión, ¿no? De cuando falta alguien, ¿no? De hecho, hay una cosa muy bonita en la película, que es que el personaje de Jorge Sanz y el de José Luis López Vázquez van un poco en paralelo, ¿no? Y los dos van descubriendo el mundo en paralelo. De hecho, está ese final donde los dos se encuentran y dicen, ¿qué hacemos? ¿Que no te quieres casar? Pues no te cases, o te casas otro día. ¡Nos vamos!
Es bonito como habiendo 50 años de diferencia entre ellos, o no sé, o muchos, se van encontrando y van descubriendo como el mundo totalmente a la par. El guión me parece muy interesante, creo que Azcona hace un guión muy interesante y yo no sé si es cosa siempre he tenido esta impresión, que me parece que es cosa de Pedro Masó convertirla en una peli casi de destape, ¿no? Y pienso que no debería estar ahí, porque juega con la liberación de la mujer, juega con tal, aunque después vuelva a dejarla en el mismo punto, ¿no? Y es que necesita un hombre, ¿no? Que necesita casarse para vivir, ¿no? Y sobrellevar la vida. Creo que juega con cosas que hoy en día yo denoto como rancias, ¿no? Yo creo que también es la forma, el estilo y la puesta en escena. O sea, creo que tiene que ver con el tono. Sí, creo que tiene que ver más con que el ver, tono, porque sí. el guión tienes un buen Es muy guión. interesante. Es muy interesante todos los temas que toca, la estructura que tiene, un poco los arcos de los personajes, sobre todo el de él, pero es verdad que se queda ahí como... espérate un poquito. ¿no? Hay casi un Pretty Woman con un antihéroe más que con un héroe, ¿no? Es muy gracioso. Es gracioso. Tenemos que hablar también de Jorge Sanz. Debutaba, tenía 10 años, ¿no? Menudo hallazgo, ¿no? Ese chico que transmite tantas cosas. Eso no debe ser fácil, ¿no? Es un cachondo. No le dejo nada a mi madre. Me parece que tiene mucha soltura. O sea, se le ve ya de largo que... se le ve que tiene un camino Mira, por delante. yo te voy a contar un detalle. Yo la primera película que hice, además que lo hice con Televisión Española con 14 años, me pasé toda la película así mirando para abajo cuando tenía la cámara aquí. O sea, ¿Qué película era? Era una película de serie social que se llamaba Crónicas Urbanas y era sobre los graffiti y luego sobre mujeres maltratadas además. Y yo me acuerdo, ahora viéndola, es que me escondía. Donde estaba la cámara, yo me iba para el otro lado. Y Jorge está buscando en todo momento jugar, ¿no? ¿Dónde está la cámara que quiero? Está ahí, venga, pues yo te voy a hablar ahí. O sea, me parece buenísimo. Creo que 3 años después Jorge Sanz hacía Valentina, que también se convirtió en una película con muchísimo éxito, y ahí ya sí que estamos más cerca del adolescente, ¿no? El arquetipo que representa Jorge Sanz es el mismo, ¿no? Solo que obviamente va creciendo y el personaje que interpreta también va creciendo. Pero siempre juega a ese ser gamberro pero entrañable. Por eso empatizamos tanto y por eso gustan tanto esas películas. De hecho, Valentina se sigue viendo hoy y sigue teniendo muchísima audiencia a veces. Sí. A mí me parece muy interesante el ejercicio después reflexivo que ha hecho Jorge Sanz a través de la serie que fue de Jorge Sanz, en el que aparece fragmentos de Valentina, ¿no? Y se le recuerda. Y es que tenemos un actor que tiene 35 años de trayectoria que le podemos seguir en cada etapa vital a través del cine español, y eso no siempre ocurre, muy pocas veces. Del paso de la infancia a la adolescencia trata Maravillas, la película que vimos ayer, protagonizada por Cristina Marcos y dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón. En 1980 se estrenó la película y estábamos comentando antes de empezar el coloquio que os había encantado, ¿no? Bueno, a mí que sí. ya la habíais visto, pero que es una película. ¿Por qué? A mí yo soy muy defensor, porque creo que es auténtica, porque creo que es personal, porque creo que mezcla géneros sabiendo qué géneros se está mezclando y cómo mezclarlos, porque es vanguardista, porque es transgresora, ¿no? Porque mezcla un tipo de, ya en la planificación, de cine documental con cámara en mano, con cine convencional, porque tiene ahí unos guiños al cine kinky que a mí pues tengo una debilidad absoluta por el cine kinky, porque tiene... Él también. Ahora va a hablar. Tiene momentos maravillosos como Pirri, tú eres un membrillo. Que no me llames membrillo, hombre. Bueno, vale, coño, no te llames membrillo, membrilla. A Quique, a San Francisco, porque tiene una relación padre-hija. Tremenda. Y ahí vemos ese intercambio Se cambian de los roles. Cambio de roles. Que Que marca cambio mucho de el roles, personaje, ¿no? eso sí que tiene vuelta de guión y a eso sí que tiene una historia. ¿Pagaste el recibo de la luz? Ese hiperrealismo mágico que roza lo inverosímil, que no puede ser, que dices, no puede ser, pero está pasando, y a mí me parece brutal. Me parece lo del judaísmo sefardita, me parece magia. O sea, ese Fernán Gómez está, que es para comérselo desde el principio al final todo el personaje. Y Cristina Marcos, Bueno, ahí Cristina, sí veo yo un salto de que digas, joder, la mujer por fin se la empieza a ver en el cine, ¿no? Porque Cristina Marcos tiene una libertad sexual, es una chica que saca adelante a su padre, es magia. Ese es mi padre. Seguro que nos está escuchando. Siempre está intentando sacarme dinero.
para mí una de las escenas más maravillosas es la escena que tiene de sexo o el amor, ¿no? O mira, una premisa, alguien que te vende un guión diciendo la protagonista tiene un objetivo y es que quiere llorar porque no sabe llorar. Es que la película sobre todo es la crónica de un aprendizaje que tiene mucho que ver con la adolescencia y con el convertirte en adulto. Uno es aprender a perder el miedo, que es lo que hace ella en La cornisa, ¿no? Que es la metáfora perfecta de la película. Y luego es la necesidad de arraigarse en algún sitio. Claro, esta chica tiene un padre al que ella mantiene, entonces, y sus amigos, sus padrinos son judíos sefardíes, es decir, gente que perdió las raíces. Entonces ella está buscando continuamente no un padre, no una familia, sino una raíz que la encuentra con el Pirri y su pandilla. Y también una familia, porque la encuentra con Pirri y su familia, que le dice que no aquí, que es San Francisco. Le dice, no, déjame y me voy con ellos porque son mi familia. Y tiene algo que ver con el amor, se besa con... ¿no? Es que es una película muy interesante cuando se besan en el coche, ¿no? Se besa con él, con ella, me parece. Yo creo que ese aprendizaje del que hablaba Luis también lo podemos aplicar a la propia Cristina Marcos, porque era su primer papel, ¿no? Leyó en una revista que se convocaba un casting, ahí se plantó, resultó ser la elegida, y antes comentabas tú que en tu primer trabajo estabas mirando constantemente abajo, y Gutiérrez Aragón cuenta que entre escena a escena ella era la que se acercaba a la cámara, la que preguntaba, le decía, ¿y por qué esto sí y esto ahora? O sea, él casi la definió como esta chica, no sé si llegará a ser actriz, pero tiene casi como una vocación de realizadora, de querer entender el cine. ¿Te imaginas adelantar 10 años seguidos? O 30 y tener ya 40 de golpe. Estaría de puta madre. Ya casado, con curro, viendo la tele en tu casa. O tirado en un albergue, no te jode, hecho mierda con el hígado reventado. O en un chalet, con piscina, rodeado de tías en pelotas. O en la cárcel con sida. Cualquiera diría que ya han pasado 18 años desde el estreno de Barrio, ahí te veíamos jovencísimo, y ya creo que ya el título dice muchas cosas, ¿no? Cómo ese barrio va a condicionar a esos tres personajes, a la vida de esos tres personajes. Sí, el protagonista de esta peli es el barrio en sí, ¿no? Yo creo. Y hay algo en Barrio, a mí me costó mucho ver esta película, tardé... Claro, era mi primera peli, yo solo me veía a mí mismo, ¿no? Y me veía lo mal que estaba y, ¿por qué dices esto así, no? Me costó mucho tiempo poder verla en su totalidad y lo que es Barrio, ¿no? Y ves esa poética que se aprecia en Maravillas también. Ahí Fernando nos decía que éramos las tres partes de un solo personaje, ¿no? Que éramos clichés, ¿no? Uno era la cabeza, ¿no? Otro era el corazón y el otro pues la parte baja del vientre, ¿no? Y así más la entraña. A ti te tocó... A mí me tocó ser la entraña, ¿no? Y nada, yo creo que sí, que es la historia de un barrio que marca en esta adolescencia. Aquí también tenemos esas familias en las que vemos las ausencias, cómo influyen en esos hijos, cómo buscan el refugio nuevamente en los amigos, incluso los amigos también entre ellos se ocultan cosas muy importantes. Bueno, porque eso es lo bonito, ¿no? Los secretos que tiene cada uno, y es verdad que cuesta muchas veces cuando tienes pudor y cuando en esos momentos de que todavía no te conoces, porque claro, la infancia, más bien la adolescencia, es un propio conocimiento de uno que todavía no se conoce. O sea, yo estoy entendiendo cosas de mi adolescencia ahora. Claro. O sea, fíjate todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? Pero me parece que Barrio pues es una de las películas de nuestro cine, ¿no? Es una película con una estructura y con unos diálogos brillantes como Fernando. Muy bien. Y que envejece muy bien, eso es lo que hablábamos antes, es una película que envejece muy bien. ¿Nunca habéis soñado que llovía dinero? Yo sí, muchas veces. Y yo, sobre todo de pequeño. Y también que de los grifos salía Coca-Cola. Es una película que es una partitura en sí, Fernando siempre escribe partituras, ¿no? Por eso es muy metódico, ¿no? Él quiere que suene de esa manera. Es muy bonito también, sucede en tu película, en A cambio de nada, sucede en Maravillas, sucede en Barrio, cómo el director no juzga a sus personajes. ¿Le sitúa ahí? No, lo sitúa ahí incluso con sus propios errores, ¿no? Que digamos es como la forma más honesta de trabajar con un personaje. De hecho, los personajes de Barrio se están confundiendo continuamente. ¿Por qué se están confundiendo? Porque no saben interpretar bien las cosas y siempre las están interpretando acorde a sus expectativas o acorde a sus imaginaciones, ¿no? Es decir, ellos tienen una fantasía y una realidad y no saben todavía dividirlas perfectamente, ¿no? Hay una escena que yo creo que nos lleva a ese descubrimiento de esta es la realidad, esta es la fantasía, que es la detención, en la que los personajes os miráis y de repente como os veis realmente decís, somos esto y nos vamos a quedar aquí o estamos condenados a esto, ¿no? Sí, esto es en lo que nos hemos convertido, ¿no? Sí, a mí esa escena me gustó mucho rodarla, ¿no? La mirada ahí con
con el personaje de Tim y con Javi era muy guay. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, esa escena, y después la que tenía con Chete, ¿no? en la comisaría, ¿no? Cómo en ese momento deja de ser un niño de barrio para convertirse en un delincuente juvenil, ¿no? Una lástima. ¿Cómo llegaste a Barrio? Es tu debut. Yo no sé si tú en ese momento querías ser actor o es como muchos otros casos que te llega el papel y dices, pues por aquí quiero tirar. Yo estaba estudiando y había hecho ya algún capítulo en televisión, estaba estudiando interpretación en La Cuarta Pared y bueno, me llegó por una prueba, ¿no? De repente me mandaron a la prueba, a Fernando estuve a punto de no ir, porque había hecho una prueba para una serie de la época, Querido Maestro, y la había hecho tan bien que dije, si me van a coger en esto y en esto es una peli muy grande, a mí no me van a coger. Y estuve a punto de no ir. Me convenció un colega, Israel Rodríguez, que es actor también, y nada, hice la prueba y finalmente me cogieron. No sé, suerte, porque Fernando nos dijo que al final quedábamos como 10 chavales, que cualquiera de los 10 podría haber hecho uno de los personajes, ¿no? Porque había muchísimos chavales en España. Miro a Críspulo y no puedo evitar acordarme de Miguel Herrán, de ese momento en el que recoge el Goya por A Cambio de Nada. Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarra a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida. Para mí fue un momento muy emocionante y una explosión de emoción absoluta, porque de repente me vi ahí, me vi a ese niño que de repente pues, se ha buscado la vida hasta que ha encontrado su lugar, ¿no? Y él pues me lo agradeció y yo siempre se lo agradeceré porque él es parte también de... porque él ha interpretado a ese personaje que en el fondo soy yo. Cuando se estrenó Barrio se hablaba de ese nuevo realismo y surgieron otras películas, por ejemplo El Bola. El Bola tiene algo que ver con Barrio y con todo el cine de Fernando León, que es como intentan sublimar, digamos, la marginalidad a través de elementos poéticos, que no cursi, sino simplemente a través de otras interpretaciones de la realidad, ¿no? El Bola también es eso, ¿no? Es un niño que está intentando escapar de un entorno, digamos, iba a decir que hablas de la vía de escape, ¿no? A través de... Claro. Pero cómo se agarra a esos pequeños detalles, ¿no? Cómo, digamos, su nombre viene de la canica, ¿no? Entonces, es algo que sucede mucho en Barrio y es algo que sucede también en el cine de Fernando León. Es decir, cómo el cine español no se convierte en un neorrealismo, sino como en una especie de realismo poético, ¿no? Que en la propia realidad encuentra sus vías. Ya sabéis que en Historia de nuestro cine terminamos en el año 2000, llegamos hasta ahí, pero desde el 2000 en adelante, en lo que llevamos de siglo XXI, ¿qué títulos os vienen a la cabeza en los que los adolescentes sean los protagonistas? Ha habido muchos. A Cambio de Nada de Daniel, que es brutal, ¿no? Y es la última perlita, ¿no? Que tenemos en el cine español. Siete Vírgenes, hermosa juventud, ¿no? Que aunque ya son un poco más mayores, habla de ese salto, ¿no? A poder enfrentarse a la vida uno mismo, ¿no? Y Blog. A mí Blog me parece muy interesante, sobre todo por el tema de las chicas adolescentes, que se ven menos. También por el dispositivo que utilizan, ¿no? Y que nos lleva mucho a cómo se comunican ahora los jóvenes, y es utilizar la webcam como medio de comunicación o las aplicaciones, ese texto que sale en pantalla. A mí sí hay una película que espero que esté en estas fechas que dices, que es Cranpack, la película de Sesgay. Para mí Cranpack es anterior, ¿no? Cranpack es de los 90, pero no importa, aceptamos ahora. Menos mal que lo he salvado diciendo desde el principio, pero es de finales, ¿no? Yo creo que sí. Es del 99, me parece. Claro, pero es que en los 90 hay mucha adolescencia. Yo estaba pensando de repente cuando me llamasteis para venir y tal. Del Crones, yo estaba pensando en La Buena Vida. Fernando Ramallo, mi hermanito, ¿no? La Buena Vida, Carreteras Secundarias, ¿no? Vistas desde esa mirada del adolescente. Sí, se ha hecho mucho cine adolescente en España. A mí Cranpack es una referencia, me parece a nivel de diálogos y de situaciones. También es sobre un verano, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Y sobre la sexualidad, es un poco ahí me parece muy interesante. A mí siempre la recuerdo, la película de Sesgay, con mucho interés. Yo, empezando con la disyuntiva que hemos hecho de cine de adolescentes o cine para adolescentes, voy a mencionar una película para adolescentes que es Promoción Fantasma, de Javier Ruiz Caldea, que además es como una de las primeras veces que se hace en España una comedia de high school, ¿no? De instituto,
tal, que tiene su punto de nostalgia porque sale un instituto de los 80, de los John años Hughes, 2000. además, ahí, ¿no? Poniéndole... Sí, porque fue el señor del cine adolescente, ¿no? Claro, entonces nos sitúa, viendo esa película, nos sitúa ante toda una tradición de cine extranjero, pero que a nosotros nos ha encantado y que hemos crecido viéndola. Nos tenemos que ir, pero antes quiero saber con qué estáis. La última vez que viniste nos dijiste que estabas preparando la próxima. Sí. Has estado en una larga promoción por muchas partes del mundo. Sí. ¿Ya has descansado? Sí, ya llevo como 2 meses escribiendo y ya lo necesitaba y estoy con 2 proyectos, uno de mi siguiente película y una cosa de teatro y pues muy contento de volver a enfrentarme a mí mismo y a las teclas, que era lo que más necesitaba después de todo este viaje de 10 años. La adolescencia la dejarás a un lado ahora. No, eso no se puede dejar. ¿No? Ah, vale. Eso siempre estará por ahí. Muy bien. Críspulo, ¿con qué estás? Pues nada, preparando con Aitana Galán un espectáculo teatral para el Centro Dramático Nacional. Ahí estamos, estaremos a partir de noviembre peleando. Y con tus bolos, porque canta Sí, bueno, con mi música sin parar, con los Quienes Sound, con mi grupo musical, preparando mi segundo disco en solitario, como el Garú. Bien, ahí con la música, entre la música y las tablas, sobreviviendo. Ahí se está a gusto, ahí se está a Hombre. gusto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias también a vosotros, compañeros. Lo he pasado muy bien, la verdad, en esta noche de viernes. Y nada, nosotros nos vemos la próxima semana. El lunes estamos de vuelta aquí, en Historia de Nuestro Cine. Os esperamos.